Bueno, este es el momento donde saludamos formalmente, como les decía, ya después de habernos visto varios minutos, desde las 3 de la tarde, pero es el momento del saludo. Y como siempre le digo a Sergio, este minuto deja, porque desde que partimos a las 3:00, a la hora que estos 6, 7 minutos, hemos sumado 4 conectados más, así que siempre el momento entre los saludos iniciales, de preguntarnos cómo están, aparte de tener la utilidad humana de poder vernos, poder saludarnos, poder saber cómo estamos, también tiene esta operatividad que permita a la gente que ingrese a la conexión y de esa manera podamos también todas las personas que se conecten ver el contenido propiamente tal de nuestros invitados desde el principio, que eso también es bastante relevante y no estén conectados y no se pierdan una parte. Bueno, me alegro que estén bien, así los veo. Lo único tengo que decir que eh, Mónica, yo creo que es en tu sector el corte de luz, porque yo también vivo en Concón y tengo puesto, tengo luz, así que puede ser que sea según los sectores. A esta hora de la tarde, como ustedes saben, bueno, tuve toda la mañana en la oficina, pero a esta hora ya retorné ya hace unos minutitos de vuelta, y la verdad tengo luz, así que por ese lado, para que después le pegue una mirada a Mónica y ver porque a lo mejor es en tu sector. Dicho eso, y dado todos los saludos y la parte, y la parte inicial, bueno, primero, gusto en poder compartir con Mauricio, Macarena, que nos acompañen, que como se pueden dar cuenta, las personas que nos acompañan son prácticamente todos miembros de nuestro equipo, salvo a las personas que saludamos al inicio, que están invitados especialmente, pero es un espacio de conversación bastante íntimo desde ese punto de vista, y como ustedes pueden ver también en la parte inicial, así nosotros lo hacemos sentir también. Eso no quita que sea igualmente relevante y muy serio para nosotros porque podemos conversar de buena manera distintos temas de interés. En este ciclo hemos tenido varios invitados, diversos temas que hemos ido tratando, y en esta oportunidad estamos muy expectantes de lo que ustedes nos puedan seguir presentando y poder conversar dentro de los próximos minutos. Así que, Mauricio, Macarena, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el departamento provincial les damos las gracias a ambos. Y dicho eso, Sergio, te devuelvo el pase para que puedas realizar la presentación propiamente tal, y ya, dado todas estas introducciones, saludos y conversaciones, poder iniciar propiamente tal. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Junto a nosotros también está Miguel Argandoña, que es el jefe técnico de la provincial de Valparaíso. Yo creo que casi todos aquí hicimos el diplomado el año pasado, o varios, y de allí vieron a Mauricio y lo conocieron. Macarena, no recuerdo si estuvo en el diplomado, pero por lo menos yo la conocí porque el año pasado se probó el piloto de lo que van a presentar ellos ahora, y nosotros estuvimos participando de ese piloto con la red de básica de Quilpué, y lo probamos también con la red de particulares subvencionados de Casablanca. Así que a partir de ese conocimiento de lo que era un piloto todavía de esta herramienta que ellos van a presentar, nos pareció que era interesante que ustedes la conocieran. Eh, no sé si sea una herramienta de aplicación tan urgente en el contexto actual, pero sí, bueno, eso lo podrá evaluar cada uno, pero sí me parece, esto es una opinión personal, que pudiera ser una muy buena herramienta para conectar lo que va a ser el paso de lo que se haya podido hacer con las redes este año y lo que será el 2021. Hay varias herramientas ahí que permiten poner una línea de base que nos permita saber en qué punto quedamos al finalizar este año y qué desafíos podríamos tener para el año 2021. Bueno, ellos forman parte de líderes educativos también. Mauricio está en el CIAE, así es que hay varias otras facetas que alimentan también el análisis, los fundamentos de la plataforma que ellos y la herramienta que ellos nos van a presentar hoy día, pero también hay una serie de investigación, reflexión y el mismo trabajo con las redes del ministerio. Si ustedes recuerdan mucho los documentos de mirada de lo que ha sido el trabajo con un informe anual, son de líderes educativos, y entonces no es que ellos tengan una mirada de las redes alejada, sino que han tenido bastante contacto
lo que ha ocurrido con las redes de asesoría ministerial. Y bueno, como la guinda de la torta fue el año pasado el diplomado en el cual se participó como supervisores, y varias de las herramientas que se mostraron allí están en esta plataforma. Entonces, no es cosa tan desconocida. Hay partes que las conocemos muy probablemente, pero era importante ahora poder conocerlo como plataforma, como herramienta articulada y sus potencialidades. Bueno, gracias Macarena, gracias Mauricio, que cuando les escribimos para invitarlos inmediatamente dijeron que sí, y en estos tiempos de alta demanda de conexiones online, me imagino que esta no debe ser la única que les ha llegado, así es que gracias por el tiempo que van a invertir con nosotros. Entiendo que parte Mauricio, Macarena. Sí, entonces voy a dar de hospedador para que pueda manejar lo que es la presentación. Súper. Prendí el micrófono entonces. Sí. Ya. Así es. No, la reunión virtual ahí uno literalmente prende el micrófono para hablar. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con Macarena haciendo esta presentación virtual. Y lo que queremos hacer con Macarena, primero es comentarles un poco la perspectiva teórica que está detrás de la herramienta. Después analizar un poco los resultados que tenemos de lo que ustedes mismos respondieron, como hacer una breve revisión de eso, para que después Macarena pueda comentarles en detalle cómo usarla, cómo crear un cuestionario, cómo enviarlo y cómo producir un reporte, de manera que usted cuando termine este taller, si quieren hacer uso de la herramienta, la puedan utilizar sin ningún problema. Y también, bueno, dejamos al tiro conectados nosotros dos con ustedes si tienen alguna duda, si algo no les funciona, ahí también nos pueden escribir. La idea nuestra es que esto se use y que les sirva. Por eso estuvimos trabajando en ella tanto tiempo, para que sea una herramienta que sea de utilidad. Bueno, como Sergio comenta, nosotros tenemos mucha experiencia con las redes de mejoramiento escolar. Yo cuando estaba trabajando como investigador en el área de liderazgo sistémico y aprendizaje en red, comencé a investigar las redes de mejoramiento escolar desde el año 2016, también a construir un modelo para acompañarla y también una metodología de trabajo que pudiera facilitar el trabajo en red. Entonces, mi introducción cuando regresé del doctorado a Chile fue a las redes de mejoramiento escolar, a pesar que venía investigando redes de otro tipo cuando estaba haciendo el doctorado. Entonces, las redes son algo que de alguna manera nosotros la hemos estado acompañando desde su comienzo, desde cuando se pensaron en el 2015 también vimos algunas cosas, y después ya empezamos a conocer otras experiencias, como lo que ocurrió con los servicios locales de educación, donde también estuvimos familiarizados con redes, y este año desde el Centro de Investigación Avanzada en Educación del Instituto de Educación de la Universidad de Chile, que hemos estado implementando una metodología que se llama Indagación Colaborativa en Red, con redes escolares en Santiago. Entonces este es un tema que a mí me interesa mucho, que lo he seguido hace ya, bueno, solamente 5 años, no es tanto tiempo, pero he estado muy cercano a ella. También con alguna experiencia en otros países que hemos tenido la oportunidad de visitar cómo funciona en red en Escocia, y algunas experiencias también en Canadá. Entonces, la idea de esta presentación es tomar como lo que, de todas esas cosas que le comento, como que ha surgido de todo aquello que podría ser útil para reducirlo en 30 minutos y que se vincule con esta herramienta de manera que ustedes puedan también conversar con nosotros y ver de estas cosas que nosotros les presentamos, qué le hace sentido, cómo podrían utilizarlo, y tener esta conversación en torno al tema del trabajo en red y el aprendizaje en red, que es como más recientemente lo estamos denominando. Entonces, para esto voy a compartir con ustedes la presentación, la pantalla. Cuando yo comparto pantalla en Zoom, habitualmente dejo de ver el chat, como que se me pierde un poco, entonces puede que, si tienen dudas, vayan escribiéndolas nomás. Si no las respondo al tiro, después las voy a tomar, pero no hay problema con eso. Si cualquier cosa que les surja, escriban y las dejamos registradas, y después también vamos a tener un tiempo para hablarlo, pero pueden hacerlo directamente también. Entonces, ahora voy a compartir esto de acá.
Ya. Y ahora ustedes deberían estar viendo PPT. Estoy ocupada. Y antes de estudiar. No. Micrófonos Entonces, apagados. Sí, ahí creo que se apagó. Ahí sí, gracias. Adelante, Mauricio. Bueno, esta es una presentación que estamos haciendo en conjunto con Macarena. Macarena después va a ir como a la parte más como de usabilidad, presentar la herramienta, pero primero vamos a hacer esta primera revisión teórica. Como ustedes ya saben, mi nombre es Mauricio Pino y ahora estoy como investigador en el CIAE de la Universidad de Chile. Lo primero es cómo se sitúa la idea de redes dentro de un concepto más amplio. Esto es relevante porque para nosotros el trabajo en red implica pensar el mejoramiento escolar como algo que va más allá de la rendición de cuentas, donde la rendición de cuentas es más bien un efecto del trabajo en red. Entonces, el trabajo en red nos parece interesante situarlo dentro de una lógica de mejoramiento sistémico, donde es muy importante que el mejoramiento no sea entendido como la responsabilidad individual de un profesor ahora a través de un computador haciendo clase, sino más bien de un conjunto de profesores que trabajan juntos, que trabajan con equipos directivos, y estos equipos directivos además tienen un apoyo desde el Ministerio de Educación. Entonces la idea de mejoramiento sistémico al centro tiene la idea de la colaboración y la corresponsabilidad, donde tanto el éxito como el fracaso es una cuestión colectiva, que en este contexto también lo estamos viendo de manera más evidente, donde el apoyo entre las personas y los profesionales parece ser clave para seguir adelante. Entonces, situar el trabajo en red en este contexto nos parece apropiado para pensar también cómo podemos pensar que esta estrategia puede realmente florecer. Y ahí es donde nosotros situamos el concepto también de liderazgo sistémico. Liderazgo sistémico como una capacidad. Este es un concepto que comienza a ser construido en Inglaterra principalmente, y parte siendo definido el liderazgo sistémico como una suerte de asesor de otras escuelas, como directores líderes de otros, que similar a la lógica de la red de maestros, pero un poco más acotada, se propone en Inglaterra como una especie de emprendedor, de un director que emprende y ayuda a otros directores a mejorar. Desde ahí como que surge este concepto de liderazgo sistémico, pero que luego nosotros vemos que va cambiando, y situado en nuestro contexto y trabajando con los equipos directores, con los equipos directivos que participan de estas redes, empezamos a ver que más que una cuestión individual, pasa a ser una capacidad que se despliega de manera colectiva. No es un cargo el líder sistémico, que era algo que aparece más en Inglaterra. Acá en Chile lo vimos más bien como distintas personas pueden tener esta capacidad de liderar sistémicamente. Entonces, ¿y qué es lo que significa liderar sistémicamente? Significa poder conectar distintas personas para poder desarrollar sus capacidades, donde su aprendizaje esté al servicio del quehacer educativo. Entonces es un líder que es capaz de movilizar conocimientos dentro del sistema. Los supervisores tienen mucho de liderazgo sistémico porque ellos, de alguna manera, ustedes, tienen conexión con niveles diferentes del sistema. El nivel del Ministerio Nacional, con un nivel local, provincial, pero también una conexión con lo que pasa con las escuelas, con los equipos directivos. Entonces, si es que se fluye el conocimiento entre estos distintos niveles, es más fácil responder a los desafíos emergentes. Un líder sistémico es capaz de hacer esta conexión, que es distinto a presentar una agenda de trabajo, es más bien conectar esta agenda con necesidades distintas. Y en este contexto de líder sistémico es donde nosotros situamos esta herramienta como una herramienta que puede facilitar, generar esta conexión y movilizar estos conocimientos. Que nosotros creemos que puede conducir también a un trabajo en red más efectivo. Cuando pensamos en redes efectivas, lo primero es que esta puede generar resultados que no pueden ser logrados de manera independiente. Esto es como muy importante para nosotros en cómo hemos entendido un trabajo en red efectivo, a diferencia de un trabajo en red que puede ser más bien social. Hay muchas redes en Chile, y antes de la red de mejoramiento tenemos varias experiencias
Por supuesto, las redes, los microcentros rurales es una muy importante en Chile, pero también hay una serie de fundaciones, hay mucho de esto, y cuando uno trata de ver, bueno, ¿cuáles redes logran un trabajo efectivo? Son aquellas redes donde los participantes dicen, tengo que ir a la red porque si no voy a la red no podemos lograr este resultado. Cuando la red no es solamente una instancia de encontrarse, sino que también que este encontrarse se traduce en acciones dentro de las instituciones. Entonces la red te permite lograr algo que tú no puedes lograr de manera independiente. Esa es como la clave. Si uno le pregunta a un director, oye, esto que tú vas a hacer en la red, ¿lo podrías hacer sin tener que ir a la red? Si la respuesta es sí, entonces no tenemos una red efectiva. Si un director dice, ¿sabes que esto me lo podrían haber mandado por correo? O ¿sabes que yo me puedo haber juntado y poder conversado contigo directamente? Quizás para ti es más fácil porque tienes todo junto al mismo rato. Pero si es que esto yo lo podría hacer de manera independiente, entonces significa que esa red no es tan efectiva como podría ser. ¿Y cómo se traduce esta efectividad de la red? A través de 3 tipos de resultados. Uno, que genera sinergia, es decir, que las capacidades de los distintos actores que participan de la red se potencian por estar en la red. Entonces, puede ser que un equipo directivo sea muy bueno generando una retroalimentación al trabajo de los docentes sobre evaluación formativa, que ya tienen ese trabajo, ya lo saben hacer, están súper metidos en la evaluación formativa y saben cómo hacer ese trabajo, pero estando en la red lo hacen mucho mejor, porque se les ocurren cosas que no se les ocurrirían si es que no estuvieran en la red. Por ejemplo, esta pauta que se está movilizando en la red permite identificar preguntas de nivel complejo y yo no sabía que existían. Entonces, gracias a mi trabajo en la red, he potenciado este trabajo que previamente tenía. Gané esto en la red y contribuí a la red también mis conocimientos sobre retroalimentación formativa. Otro aspecto es la movilización de creencias, valores o perspectivas. Y es cuando los equipos directivos que trabajan en red comienzan a pensar distinto sobre algo gracias al trabajo en red. Esto nosotros lo hemos visto con la indagación colaborativa de manera estudiada. O sea, vimos los resultados ex post de un estudio que realizamos haciendo un trabajo en red, y lo que decían los equipos directivos es que sus expectativas, que veían que las expectativas de sus profesores habían aumentado sobre los estudiantes gracias al trabajo en red, porque empezaron a conectar profesores distintos que trabajaban con los mismos tipos de estudiantes y lograban cosas distintas. Entonces un profesor que pensaba que no podía lograr ciertas cosas, a partir de este trabajo en red y conversaciones relativamente sistemáticas, empezó a tener expectativas de logro más altas sobre sus estudiantes. Una cuestión muy importante porque cuando uno tiene expectativas de logro más altas, la evidencia es súper rotunda en esto, se generan más aprendizajes. Si yo creo que pueden aprender mis estudiantes, entonces realmente yo puedo generar acciones que puedan contribuir en esa dirección. Y por último, algo muy habitual es la eficiencia en el uso de los recursos, que nosotros vimos cómo las redes TP, antes que tuvieran la notoriedad que tienen ahora, cuando venían surgiendo, tenían mucho de esto, porque estaban más bien desprotegidas esos liceos. Entonces se conectaron en red para poder movilizar recursos entre ellos, y esto es algo muy común también en una serie de fundaciones que hacen economía de escala, entonces utilizan la red para movilizar recursos o contratar una asesoría externa para todas las escuelas y de alguna manera pueden tener un uso más eficiente de los recursos. Estos 3 resultados son resultados que uno dice son independientes, o sea, son dependientes a la red, que requerimos estar en red para poder lograrlo. Entonces, pensamos que hay una serie de características claves que pueden permitir avanzar hacia estos resultados más efectivos. Y lo hemos situado en 2 grandes dimensiones que cobran importancia en este contexto, que hemos visto como muchas redes están emergiendo y otras están siendo resignificadas por el contexto en que nos encontramos. Entonces, acá están estas 2 dimensiones. Voy a partir por la dimensión de la derecha, por la dimensión de los pingüinos, que yo llamo, y es en un contexto adverso donde están pasando muchas cosas difíciles, donde hay muchas dificultades socioemocionales relacionadas con los estudiantes, con la familia. Partiendo de esta reunión, ya nos comentaba una de ustedes que hay muchos duelos por los cuales están pasando las familias, y también los equipos directivos están generando un desgaste, las profesoras, los profesores, los mismos estudiantes pequeños,
compleja la situación. Entonces, en una situación donde la interacción social cobra una relevancia mayor, vemos cómo emerge una dimensión relacional del trabajo en red, donde acá la literatura es súper rotunda. Las redes pueden ser muy útiles para generar un vínculo profesional de confianza que desarrolle el capital profesional. Y en esa dimensión vemos el lado de la confianza, de confiar en el otro, la corresponsabilidad y la colaboración. Estos son aspectos relacionales, pero muy importantes, donde en el fondo nos empezamos a cuidar entre nosotros para poder hacer lo mejor por esos pingüinitos que están al centro. Esa es la metáfora que con esta imagen quería transmitir. Y también tenemos una dimensión más bien estructural, que es cómo yo construyo la red para que esta dimensión relacional pueda utilizarse en función de un trabajo específico que deseo lograr. Entonces, en esta dimensión estructural está el propósito de la red, cómo se ha construido ese propósito, la gobernanza, cómo se toman las decisiones, el tamaño de la red, de cuántos establecimientos voy a agruparlo, y la de dispersión. La literatura parece ser recurrente al señalar que redes pequeñas son más efectivas en lograr sus resultados de aprendizaje. Entonces, si tengo una red con 20 establecimientos, porque no tengo otra posibilidad, soy supervisor de este territorio, y acá hay 20 establecimientos, y soy uno, y tengo que trabajar en red con estos 20, ellos van a seguir siendo 20. Pero ahí la pregunta es cómo yo gestiono esta red para que se armen equipos de red al interior de esta red mayor. Eso lo hemos hecho nosotros ya hace 3 años que hacemos esto, que nos encontramos con redes de 14 establecimientos, otra de 14, ahí tenemos 28, y lo que hemos hecho nosotros al menos es agrupar estos en subequipos para que se focalicen en tareas específicas donde puedan desarrollar un trabajo colaborativo en función de un propósito en común. Entonces, para nosotros ha sido útil reagrupar estos grandes equipos de red porque cuando son muchos es muy difícil que las conversaciones avancen en función de un propósito que comparto con otro. Y bueno, el otro aspecto es la dispersión, que es la dispersión territorial. Esto tiene mucho más sentido en un contexto no COVID, donde uno requiere juntarse con otro, visitarse. Un trabajo importante de las redes es encontrarse para ver las actividades que se realizan en terreno. Es bueno, si estamos hablando de monitoreo al aula, hagamos una caminata pedagógica juntos. Entonces, un equipo directivo, 3 escuelas se reúnen y hacen una caminata pedagógica y analizan las prácticas de los profesores en esa escuela. Ese trabajo se hace en una escuela, pero si la dispersión es muy alta y he concentrado 20 establecimientos que están muy lejos, es difícil que logren hacer muchas acciones en conjunto. La dispersión en el contexto virtual no es tan problemático, más problemático sería ahí la confianza que tenemos para poder conectarnos y hacer este trabajo de manera virtual. Entonces, en este contexto donde se hace muy importante el trabajo en red, lo que también parece relevante es cómo a este sentimiento le proporcionamos una metodología de trabajo que permita que esta necesidad de agruparnos genere un resultado que sea valioso para los participantes. Y es aquí donde nosotros hemos trabajado mucho la metodología de indagación colaborativa en red, que tiene un ciclo que es muy similar al ciclo que también el Ministerio de Educación ha propuesto para las redes escolares, con una parte de identificar desafíos comunes, una parte de indagación y acción, y otra parte de monitoreo y reflexión, pero utilizando unos nombres un poquitito diferentes a esto, pero bajo la misma lógica de investigación-acción, aun cuando en esta metodología los focos no vienen predefinidos, sino que vienen vinculados con los aprendizajes de los estudiantes, pero no es una lista, sino que la idea es que los equipos directivos puedan encontrarlo en conjuntos guiados por un agente externo. Esta metodología es relevante porque no solamente hay que tener dimensiones de trabajo, o sea, cosas como fundantes, sino que también hay que pensar cómo yo voy a permitir que se movilicen y se generen los conocimientos. Y la herramienta que les vamos a presentar a continuación busca focalizarse en algunas características clave vinculadas con estas dimensiones para poder analizar cómo está funcionando la red y así tratar de detectar ciertos puntos que puedan ser mejorados en ella. El primero de estas características claves es el propósito, que es nuclear al trabajo en red. Entonces, la pregunta acá es si el propósito es claro y específico, y si está vinculado al desarrollo integral o aprendizaje de los estudiantes. Este propósito
¿Está realmente claro? Nosotros, en las investigaciones que hemos seguido a las redes de mejoramiento escolar en estos últimos 4 años, especialmente en las observaciones, más que en la aplicación de cuestionarios, estando en las redes, algo que nos llamó la atención es que en muchas redes existía un propósito, pero más bien ambiguo o general. Es decir, existía como un temario. Y los directivos decían, bueno, yo estoy acá porque me llegó un correo y estos son los temas que estamos trabajando. Pero no tan así como un propósito, como decir, bueno, pero ¿para qué estamos acá? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a lograr en estos 4 años o en este año de trabajo en red? Sí, hay diferencias. Hemos visto otras redes que estaban muy claro que su tema era evaluación formativa, y estamos acá por el decreto 67, y vamos a estar todo este año trabajando en esto. Vamos a conocer cómo las escuelas están haciendo la evaluación formativa, vamos a analizar sus prácticas, las van a presentar, y después vamos a tratar de construir nuevas herramientas para poder difundirla entre los participantes de la red para mejorar la evaluación formativa. Entonces nosotros estamos acá este año trabajando evaluación formativa. Durante el año sí, hay temas que emergen, nosotros estamos vinculados con un Ministerio de Educación, por lo tanto hay temas nacionales que son importantes presentarlos acá, pero eso los vamos a hablar al final, en los últimos 10 minutos, porque en realidad lo que estamos acá no es informando las políticas nacionales, sino más bien trabajando en torno a un desafío que es común. Entonces todo el trabajo estaba en eso, el año completo, y las otras cosas aparecían, pero se trataban de, no tenían el protagonismo que tenía el propósito. La segunda elemento del propósito es si este es compartido. Y esto es interesante porque a veces quienes tienen un rol de coordinación consideran que el propósito efectivamente está compartido, porque lo compartí, lo presenté, pregunté qué les parecía y lo seguimos para adelante. Pero muchos de los participantes no parecían percibir que estaba compartido, no sentían que efectivamente ese propósito tenía que ver con ellos también, sino que más bien era un propósito que venía mandado. Ahora, cuando el propósito viene estructurado previo a la red, lo importante es resignificarlo con los demás. Como decir, bueno, ¿cómo este propósito, si bien es un propósito que tú estás invitado a participar, cómo te hace sentido este propósito para que realmente tu involucramiento en la red sea activo y generemos movilidad con el tiempo que va a estar dedicando a estar acá, porque vamos a estar igual acá todo este tiempo, entonces lo importante es sacarle provecho a este trabajo. Y finalmente, que este sea elaborado en conjunto y revisado periódicamente, que es como lo más ideal, cuando uno puede realmente construir un propósito con el otro. La idea de esto sí es tener como foco específico de trabajo. La pista es no hacer como una pregunta abierta, bueno, ¿para qué nos reunimos? Sino tener como marcos que ayuden a avanzar. En la indagación colaborativa lo que hacemos nosotros es poner determinadas áreas. Entonces partimos viendo unos múltiples desafíos, y después vemos, bueno, de estos múltiples desafíos, ¿cuáles se sitúan en una área específica de trabajo? Ah, estamos todos hablando de esta área, este otro en realidad no, y después priorizamos y se hace una focalización en torno a un propósito que sea compartido. Y luego está cómo este trabajo en red se vincula con estas acciones. Entonces, preguntas que nosotros hacemos en la herramienta es: ¿la acción de mi red se organiza prioritariamente para abordar las necesidades educativas de los estudiantes, o este propósito está más bien desvinculado de lo que ocurre con mis estudiantes? Y la otra pregunta importante de este cuestionario es: ¿mi red contribuye a resolver las problemáticas que enfrentan nuestro establecimiento educativo? Y esta pregunta es relevante porque a veces ocurre que las redes se pueden desconectar un poco de la realidad cotidiana de los establecimientos, y con esta pregunta lo que en el fondo estamos buscando es si el propósito se mantiene conectado a lo que está ocurriendo con los estudiantes. La segunda dimensión clave, permiso de abrir un poquitito la ventana, como están todos, sé que no están aquí conmigo, pero acá se puso caluroso. La segunda dimensión, característica clave, que también la hemos visto en la dimensión, es la confianza y la corresponsabilidad. Un principio del trabajo en red es que esta es una actividad pública. Cuando yo estoy trabajando en red, yo estoy mostrando lo que estoy haciendo. No es mío. El trabajo en red no es algo privativo. No es como que yo voy a estar en la red y voy a sacar provecho, me lo llevo para la casa, o yo decido que muestro, que no muestro. El trabajo en red es fundamentalmente público. Y eso hay que tratar de visibilizarlo. Es un esfuerzo que hay que hacer. Mucho trabajo que hacen las escuelas queda invisible, y a veces los participantes sienten que trabajan mucho y que les piden cosas que en realidad no tienen que ver con su trabajo fundamental. Este es el momento de visibilizarlo.
cuál es el trabajo que están haciendo en relación a estos desafíos. Y también permite que sea auditable. ¿Cómo yo entro a la red? Tú puedes entrar a la red como para mostrar lo que haces, o para decir, pucha, ¿por qué no lo estoy haciendo tan bien? Pero la lógica de entrada debería ser aprender en red, construir ese sentimiento. Venimos a la red a aprender, y para poder aprender tenemos que estar dispuestos a mostrar lo que hacemos y a sentir que tenemos la confianza para decir al otro qué opino de su trabajo y para recibir esa opinión en pos del aprendizaje. A veces redes que yo he visto, las personas van a mostrar lo que hacen en un sentido como feria pública, como, oye, hice esto otro. Ah, y el otro, no, mira, yo también hice eso en mi escuela. Entonces no se genera una sensación de aprendizaje, sino más bien como de mostrarse las cosas como por decir que están haciendo cosas, y eso está muy bien. Pero si lo que estamos mostrando no lo utilizamos para el aprendizaje, está difícil mejorar. Entonces hay que construir como un sentimiento de trabajo colectivo público para mejorar lo que hacemos. Eso requiere que ambas partes estén en sintonía de aprendizaje. Si yo presento lo que digo, para que los demás digan, ah, entonces no logró lo que tenía que hacer porque no está viendo, difícilmente voy a construir una sensación de aprendizaje. Entonces es un sentimiento que hay que trabajarlo. Y eso tiene mucho que ver con la confianza con el otro. Y también hay otro elemento en esto que es vinculado a la corresponsabilidad con cumplir los compromisos. A veces los equipos de red, algunos se disparan y otros van quedando atrás. Como que algunos van a la red como a escuchar nomás, pero en realidad no están metidos en la pega. Y eso también nos ha pasado a nosotros. Entonces, recordar el sentimiento de reciprocidad para que la corresponsabilidad se materialice también es importante. Porque si no, yo puedo sentir que voy a este espacio, trabajo mucho, y en realidad los demás no están interesados. Y uno puede decir, bueno, me quedo con los que estén avanzando, pero el costo de eso es que afecta tanto a los que avanzan como a quienes no están participando del trabajo. Porque quienes están avanzando empiezan a sentir que no hay reciprocidad, y quienes no están poniendo su trabajo a disposición del colectivo empiezan a sacar ventaja de un trabajo que simplemente los beneficia a ellos y ellos no benefician a la red. Entonces, esto es mejor no bypassarlo, porque tiene un costo a largo plazo en el trabajo en red, sobre todo para quienes ponen más energía. Hay que afrontarlo. Y una manera de afrontarlo es visibilizando públicamente el trabajo de los grupos que están haciendo y haciendo reflexiones públicas sobre lo que se hace, sobre la actividad, no sobre el discurso sobre lo que hacemos. Entonces también ahí es muy relevante traer el trabajo material, lo que realmente se está haciendo, qué acciones se están haciendo y cómo las estamos haciendo. Y por último, dentro de esta área de la confianza la vemos por un lado vinculada a la integridad, es decir, si yo digo que en la próxima reunión de red voy a traer a una profesora para que presente qué es lo que está haciendo en su proyecto de educación en base a proyecto, y va a contar cómo se vincula con otros profesores para intercalar asignaturas en un contexto de enseñanza a distancia, que esta profesora presente cómo lo hizo, cómo se juntaron estas profesoras para hacer enseñanza en base a proyecto en este contexto y cómo le ha resultado. Pero si yo digo que voy a hacer eso y después llega a la reunión de red y digo, uy, es que no, la profesora no me contestó porque chuta, tuvo un problema, entonces no vino, se empieza a quebrar la confianza. Entonces la confianza tiene un poco que ver con la integridad. Pero la confianza también tiene que ver con las capacidades, en saber qué sabe el otro. Entonces esto es importante también desplegarlo en la red, porque si yo conozco las capacidades de las personas que están ahí, para poder, donde dicen lo que hacen, yo también sé a quién le puedo pedir ayuda. Uy, este director acaba de sacar un diplomado en liderazgo sistémico. Entonces debe saber sobre estas herramientas, porque hizo el diplomado. Entonces, oye, ¿por qué no nos contáis cómo hiciste ese diplomado? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cómo sabes tú utilizar esta mirada de trabajo en red? Y ponlo al servicio de la red. Entonces, supone que las personas que estén ahí conocen sus capacidades para confiar en el otro. Y acá tenemos dos preguntas específicas sobre este trabajo de la corresponsabilidad y la confianza. El primero, en mi red, las responsabilidades son asumidas de forma compartida entre sus miembros, alude a esta idea de la corresponsabilidad y la reciprocidad, donde no es solamente uno el que está avanzando solo en el trabajo, sino que es compartido. Y por último, no por último, pero una segunda pregunta que puse de ejemplo, en la herramienta tiene más, es si en mi red siento la confianza para expresar libremente mis percepciones y desacuerdos, es decir, si realmente podemos contribuir al trabajo público del otro para poder avanzar en conjunto.
La siguiente dimensión clave es la idea de colaboración profunda, y es un sentido fundamental del trabajo en red, y es que las redes están para poder trabajar en conjunto. Y esto supone que las personas que participan en red tienen un compromiso a trabajar con el otro, y también que se involucran en los propósitos que están desarrollados en conjunto, y uno puede ver distintos niveles de colaboración, desde niveles más bien emergentes, nivel donde uno se reúne para determinadas cosas, a una colaboración más sostenida y profunda, donde se construye una identidad colectiva sobre el trabajo que se realiza. Acá dos preguntas del instrumento sobre el trabajo en red. La primera es: ¿los miembros de mi red participan activamente en las actividades planificadas? Esto para diferenciarlo de actividades que son más bien lideradas por un grupo, o que una persona de la red es quien lleva la lista de actividad. Y la segunda pregunta, que es muy relevante, es si la agenda de las reuniones de red se define en base a las prioridades e intereses manifestados por sus miembros. Aquí de nuevo está la pregunta anterior: ¿cómo se construyó el propósito de trabajo en red? Y después, en base a este propósito, ¿cómo las acciones de la red realmente involucran a distintos actores para que esa agenda de trabajo sea también una agenda pública, donde lo que va a ocurrir en esa reunión de red no dependa de una o de dos personas, sino que es parte de lo que ocurre en la red? Es un trabajo de todas las personas involucradas en la red. Y el último punto de las características claves que me gustaría presentarles es el de generación de conocimiento, y esto tiene que ver con que la red no es solamente una asociación social donde construimos una relación con otro, sino que también produce y genera conocimiento. Entonces nosotros hemos visto cómo equipos de red en este contexto están construyendo cuestionarios en conjunto para poder analizar la sensación de seguridad que existe en sus funcionarios para construir su plan de retorno. Entonces, la hipótesis es que para generar un plan de retorno efectivo, como equipos de directivos, es importante saber cómo los funcionarios sienten que van a estar seguros en la escuela. Entonces, este equipo de red, en la dimensión de confianza y construcción de relaciones positivas, construyeron un cuestionario y lo aplicaron con los funcionarios para poder conocer cómo, como red, como equipo de red, se perciben este retorno. Otros equipos están metidos en el tema de evaluación formativa. Otros están tratando de compartir proyectos educativos a distancia que están haciendo, y están movilizando esos proyectos entre los profesores del equipo de red. Entonces, son distintos tipos de conocimiento. No es solamente conocimiento técnico de aprendizaje, muchos se focalizan en eso, pero también pueden ser aspectos socioemocionales que son relevantes para este contexto, pero es un conocimiento que se produce y se moviliza en la red. Para eso una metodología que permita eso es muy relevante. Y acá, por ejemplo, una pregunta de la herramienta es: ¿tenemos alguna estrategia para que el conocimiento compartido en nuestra red sea utilizado por los participantes, con foco también en que esto que se está movilizando se pueda utilizar para generar algún cambio en los establecimientos que participan de la red? Estas cuatro dimensiones se encuentran dentro de la herramienta que ustedes tienen. Esta es la metodología que nosotros hemos ocupado, que ya les he comentado, de indagación colaborativa en red. Y acá está las distintas dimensiones que evalúa la herramienta que ustedes contestaron. La herramienta lo que hace es analizar en estas cuatro dimensiones clave cómo está el funcionamiento de cada una de ellas. Después emite un reporte donde hay una interpretación de los resultados de manera automática, y también preguntas claves para poder guiar el trabajo de quienes están participando dentro de la red. La idea de la herramienta es que sea focalizada en estas cuatro dimensiones, para que así se puedan construir estrategias de acompañamiento específicas a los resultados del reporte. Entonces, el reporte entiendo que Sergio se lo ha enviado o se los va a enviar, y les voy a mostrar ahora muy rápidamente el reporte. Ya no puedo compartir pantalla, me bloquearon para compartir pantalla. Ahora va a tener de nuevo. Ahora tiene de nuevo. ¿No lo pintas para mí? No, todavía no, Sí, ahí no está. puedo. Ahí está. Ah, ya. ¿Un circulito? Gracias. Está súper lindo. Acá, por Este me ejemplo, gustó. van a poder ¿Pintamos ver entre los dos? la herramienta. Ese.
Y en esta herramienta lo que ustedes pueden ver No, es... este que lo pinto yo. Pintamos este. Tú siéntate ahí y me siento acá. Mira. Me voy a ir a sonar. Sí, espérate, me duele la... Hay un micrófono abierto. Un micrófono, sí, hay un micrófono abierto mientras Mauricio carga la presentación y lo que nos va a mostrar para que lo Pero apaguemos. el que dirige puede cerrarlos todos. Sí, se puede poner silenciar todos, pero yo no sé por qué no puedo hacerlo. Sergio ahí nos ayuda entonces en eso. Sí, ya lo hicimos. Vamos a Ya, silenciar aquí todo está. mejor. Gracias. Vamos a... Ahí le di a Mauricio para que reactive. Gracias. Ya. Gracias. Entonces, la herramienta hace un set de preguntas que una de ellas tiene distinta. La herramienta tiene aspectos de funcionamiento de la red que se vinculan a estas 4 dimensiones claves que le he presentado. Tiene también... estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Están viendo los resultados de la herramienta? ¿Sí? Bacán. Ya. Tiene por un lado una herramienta de monitoreo del funcionamiento de redes, focalizada en estas 4 dimensiones que le acabo de presentar, y tiene también la posibilidad de generar un sociograma para ver cómo las personas dentro de la red están distribuyendo el conocimiento entre ellos. Y una pregunta también sobre el liderazgo distribuido. Antes de ir al reporte, quiero explicar brevemente por qué tiene distintos instrumentos. El de liderazgo distribuido lo tiene porque el liderazgo distribuido es una capacidad bisagra entre la red y el establecimiento. Cuando tenemos capacidades de liderazgo distribuido, lo que podemos hacer es el conocimiento de la red, lo podemos movilizar a la escuela. Si hay un director o una directora, o un jefe UTP o jefa UTP, que no genera liderazgo distribuido, va a la red, pero después no suelta este conocimiento en la escuela, no lo moviliza. Eso afecta a la red y la escuela, porque la red se nutre de lo que pasa en la escuela y la escuela se nutre de lo que pasa en la red. Por eso el liderazgo distribuido es importante saber cómo está desarrollado para movilizar estas capacidades. Por otro lado, el sociograma lo que permite es conocer cómo las relaciones dentro de la red son más densas, si es que hay hartas conexiones, porque eso significa que el conocimiento de la red se está moviendo. Y este cuestionario, que es el reporte que le estamos presentando, que evalúa el funcionamiento de la red, permite ir a las dimensiones estructurales y relacionales para saber, bueno, cómo los miembros de la red consideran que están funcionando estas dimensiones, dónde realmente cosas que yo creo pueden ser distintas a las que están pasando. Y una vez que se responde, el cuestionario emite 2 tipos de reporte según los resultados. Cuando hay apreciaciones positivas, tenemos un reporte como este. En general, las respuestas que recibimos de parte de ustedes son positivas sobre cómo están viendo sus redes. Cuando las respuestas son más bien desafiantes o hay más problemáticas detectadas, el reporte es distinto al que ustedes van a ver ahora por dimensión. Entonces, por ejemplo, respecto acá al propósito, acá están las preguntas vinculadas a la red y acá están los resultados, donde en general hay niveles de mayor acuerdo, que están en verde y en azul nivel de acuerdo, y algunos donde hay algo de acuerdo. Y estas son preguntas que uno puede hacerse para saber cómo este propósito se encuentra en la red. Si los participantes lo comparten, se vinculan a necesidades, y si es que se tiene que ver también con los planes de mejoramiento escolar. A veces hay redes que se desapropian de los planes de mejoramiento escolar. La segunda dimensión es sobre confianza. Entonces acá hay una breve descripción de cómo se entiende la confianza y la motivación como parte de este trabajo en confianza. Y después 2 preguntas que dan cuenta que pueden ayudar a la reflexión sobre cómo se encuentra la confianza dentro de la red. Entonces la idea es que el reporte además sea una herramienta de trabajo, donde uno presente los resultados, qué tanto de acuerdo existe, pero también que haga una reflexión tipo focus group con los participantes sobre estas preguntas que nosotros encontramos que son muy relevantes para conversar sobre la dimensión de los resultados que se quieren mostrar. Por ejemplo, si se evalúan los resultados, si se evalúa después de cada red qué es lo que se logró, y si la gente realmente está compartiendo opiniones y experiencias o momentos difíciles dentro del trabajo en red. Después está la dimensión de colaboración, que ya hemos dicho, que es clave para el sentido, la esencia de la red es la colaboración. Después preguntas sobre la colaboración, si es que estas se comparten experiencias, hay proyectos en conjunto, y también una pregunta abierta de cómo se puede mejorar la colaboración dentro de la red, y después acá los resultados sobre la colaboración. Este reporte cambia si los resultados son más bien negativos, como les decía, que hay preguntas que buscan más bien incentivar y potenciar aún más el trabajo de una red
que tiene una percepción positiva del funcionamiento. Después tenemos generación de conocimiento, que es cómo la red está construyendo algo distinto y si es que es de utilidad para los establecimientos, es decir, si este trabajo en red realmente moviliza el trabajo dentro de la escuela. Y finalmente, la corresponsabilidad, que tiene mucha vinculación con la reciprocidad, es decir, que aquello que estamos haciendo lo estamos cumpliendo, donde la rendición de cuentas es con el otro. El otro par es clave en esta rendición de cuentas. Yo ya no le estoy dando cuenta necesariamente a la autoridad, sino que asumo un compromiso con el otro. Y por eso una reciprocidad, por eso es muy relevante esta corresponsabilidad, porque en conjunto tenemos que hacer que pueda avanzar. Entonces, estas son las 4 dimensiones que les he presentado en función a una idea de trabajo en red que pueda ser efectivo. Y ahora ustedes pueden ya haber dejado preguntas en el chat o cualquier pregunta que tienen, anotarla. Y ahora Macarena va a presentar cómo se construye, cómo se utiliza esta herramienta y cómo se puede enviar el cuestionario a los participantes de la red. Ahí sí, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Ya, voy a compartir mi pantalla. Bueno, efectivamente, como decía Mauricio, la idea era poder partir este taller explicando el para qué, cuál es el sentido de esta herramienta, ¿no es cierto? Y para qué sirve y para qué ustedes pueden utilizarla. Hay una persona que está ahí, admití a alguien que estaba esperando entrar. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver en relación a esta herramienta es como entender cuál es la lógica bajo la cual funciona la herramienta. Aquí yo les he puesto el link en el cual funciona la herramienta. Ustedes, para poder acceder, tienen que tipear esta dirección, que es redes.lidereseducativos.cl. ¿Ya? Ahí van a encontrar esta herramienta online. Y como yo les decía, lo importante es como entender la lógica. Y la lógica se basa como en 4 funciones principales. La primera, que tiene que ver con el registro en la herramienta, ya sea que ustedes quieran ser administradores de una red, o bien que ustedes sean personas invitadas a formar parte de una red. ¿Ya? Entonces, el primer paso para la utilización de la herramienta es poder generar el registro para que ustedes queden como usuarios de la herramienta. El segundo paso, una vez que yo ya soy parte de esta herramienta, entonces lo que puedo hacer, según el sistema, es crear mi red. Y yo puedo tener una o varias redes, ¿no es cierto? Entonces, el sistema lo que me permite a continuación del registro es crear mis redes. Una vez que yo he creado mis redes, el siguiente paso sería generar instancias de monitoreo en base a los instrumentos que Mauricio señalaba que la herramienta tiene disponible. Y finalmente, el último paso, una vez que yo ya me he registrado, he creado mis redes, he creado monitoreos, he invitado a mis redes a ser parte y a participar de estos monitoreos, entonces yo puedo acceder a los reportes que esta herramienta me ofrece a partir de los resultados que se han registrado de los respectivos monitoreos. Entonces vamos a ir viendo. Lo primero, como yo les decía, es el tema del registro. Y para registrarse, la primera acción es entrar al link que yo les indicaba, que es redes.lidereseducativos.cl, y ustedes van a ver una pantalla como la que aquí aparece, ¿no es cierto? Y como ustedes no tienen estas claves de acceso, lo primero que deben hacer es seleccionar la opción registrarse. Una vez que ustedes seleccionan la opción registrarse, van a pasar a una pantalla como la que está en la derecha, donde les van a pedir sus datos personales como nombre, apellido, ¿no es cierto?, el lugar donde trabajan, el RUT y el lugar de residencia.
Y aquí hay un aspecto que es bien importante de señalar, que tiene que ver con que el sistema, una vez que ustedes presionan el botón de registrarse, les envía un correo electrónico que de alguna manera valida que el correo que se ha ingresado es válido y que ustedes tienen que necesariamente abrir y seguir las instrucciones, porque una vez que yo abro el correo, presiono el botón que está en el correo electrónico que me han enviado y sigo las instrucciones, ahí recién el sistema los deja como activos. Mientras eso no ocurra, aun cuando ustedes hayan seguido estos pasos para el registro, no les va a reconocer su usuario como un usuario válido del sistema. ¿Ya? Por eso que es tan importante también colocar una dirección válida y correctamente escrita al momento de registrarse. Bien, una vez que yo he cumplido el paso de registrarme en el sistema, al ingresar lo primero que veo es una pantalla como la que aparece acá a la izquierda, donde voy a tener como 3 grandes espacios de trabajo. El primero, que tiene que ver con la posibilidad de crear una nueva red, que la primera vez que yo entro al sistema va a aparecer esta cruz amarilla, cruz blanca, dentro de un círculo amarillo que ustedes ven acá, porque no hay ninguna creada, y uno puede presionar aquí en esta cruz blanca o bien en esta que aparece chiquitita aquí, ¿no es cierto?, que se mantiene a lo largo del tiempo en el sistema. Esa es la primera acción que yo puedo hacer de crear una nueva red. Pero si yo me he registrado porque a mí me han invitado a ser parte de una red y no me he registrado como administrador, entonces voy a utilizar este espacio que aquí me van a señalar en el sistema, cuando corresponda, las redes a las cuales yo pertenezco, a las cuales yo he sido invitado a participar y formar parte. Y el tercer espacio es el que está en la esquina superior derecha, que tiene que ver con que aparece una casita, que es como para volver al menú principal, un icono de ayuda, que ustedes van a poder obtener una guía de usuario para conocer paso a paso cómo utilizar la herramienta, y aquí les va a aparecer su nombre con una flechita donde van a poder editar el perfil, cambiar la contraseña de su usuario. Entonces, aquí en esta pantalla chiquitita, yo les puse como en esta parte derecha, cómo ustedes habitualmente van a ver la herramienta, que digamos que no es la primera vez. Cuando yo entro por primera vez veo aquí vacío, pero cuando yo ya empiezo a poblar la herramienta con redes que he creado o bien con redes a las que me han invitado a participar, ya no voy a ver esta cruz grande, sino que se va a mantener esta cruz en el círculo celestito para ir creando redes cada vez que yo desee crear una. Entonces, siguiendo la lógica, me registro, ingreso al sistema y quiero crear una nueva red, voy a presionar en esta cruz y voy a pasar a una pantalla como la que veo en el costado izquierdo, donde lo primero que me pide es el nombre de la red. ¿Cuál es el nombre que yo quiero ponerle a mi red? Escribo el nombre, ¿no es cierto? Y le pongo siguiente. Y aquí hay algo bien importante, si ustedes se dan cuenta, en la primera pantalla aquí aparece una ampolletita que yo he querido como amplificar acá abajo, y es relevante porque el sistema me va entregando ciertos consejos que me ayudan a anticiparme a ciertas cosas y que me van ayudando a entender mejor cómo funciona la herramienta. En este caso, lo que el consejo me adelanta es que una vez que yo ingrese el nombre de la red y pase al siguiente paso, el sistema lo que me va a pedir es el conjunto de nombres y correos electrónicos de las personas que yo quiero invitar a ser parte de mi red. Por lo tanto, la primera consideración que tengo que tener cuando yo desee crear una red es que lo primero que me tengo que hacer es una listita, ¿no es cierto?, de los usuarios que van a formar parte de mi red con su nombre y su correo electrónico, de manera que cuando yo llegue a este paso ya los tenga listos para ingresarlos en estas casillas de acá y poder crear sin inconvenientes mi red. Aquí, si ustedes ven en la interfaz que está en el costado derecho superior, ustedes pueden ver que el sistema en forma automática nos da 3 casillas para ingresar personas. Eso no quiere decir que solamente pueda ingresar 3, sino que
Si yo quiero, ese es el mínimo que yo tengo que ingresar, y si quiero ir agregando más gente, voy apretando entonces en el signo más que aparece debajo de del listado de las casillas de los nombres. Otro consejo importante que aquí me señalan es que el sistema está por defecto pensado para que un administrador cree una red e invite personas a ser parte de esta red, pero este administrador no está considerado dentro del conjunto de personas que deberían responder los monitoreos. Por lo tanto, si yo quiero, como administrador, participar también del proceso de respuesta y de monitoreos, tengo que incluirme dentro del listado de personas que forman la red, pero con un correo distinto al que yo me registré. No puedo usar mi mismo correo de administrador, ¿ya? Y se incorporan entonces en este espacio. Y luego, una vez que ustedes presionan siguiente, ¿no es cierto? Después de que han incorporado a todas las personas en el listado, el sistema lo que hace es que despacha el correo electrónico a cada una de las personas y a través del cual las personas van a poder completar el registro para ingresar al sistema. Y también me emite, ¿no es cierto?, un mensaje en el cual me retroalimenta y me confirma que he creado de manera exitosa la red de trabajo. Después de que aquí se me corrió una lámina, pero voy a pasar. Las consideraciones aquí yo quise resumir como las consideraciones importantes al momento de crear una red, ¿ya? Cuando yo creo una red, lo primero que tengo que tener presente es, ¿no es cierto?, como les decía, tener los nombres y los correos de los miembros de la red. La segunda consideración importante es que el mínimo de personas para conformar una red son 3. No se podrán crear monitoreos mientras las 3 personas, mínimo 3 personas de la red no acepten ser parte de mi red. Y como cuarto, lo que yo les mencionaba, si como administrador deseo participar respondiendo monitoreo, debo agregarme entonces como usuario con un correo distinto al que yo me he registrado. Esas son como las cosas más importantes que yo debiera tener presente al momento de crear una red. Aquí yo les mostraba anteriormente que cuando uno ingresa a una red, ya no la primera vez, sino que en veces posteriores, yo me voy a encontrar con este circulito amarillo que tiene información, ¿no es cierto?, de las redes. Aquí me va a aparecer cada circulito, digamos, va a ser una red, en la cual yo voy a poder ver como el detalle de esa red. Si yo tengo más de una red, aquí el sistema me proporciona unas flechitas en los costados izquierdo y derecho que yo voy a poder utilizar para ir desplazándome de red en red. ¿Qué pasa cuando yo hago clic en ver red? Yo llego a una pantalla como esta, ¿no es cierto?, donde la primera vez no me va a decir que como no tengo un mínimo de 3 personas que han aceptado ser parte de mi red, no tengo el botón habilitado para crear monitoreos. Entonces, lo único que yo voy a poder ver son los usuarios a los que he invitado en sus distintos estados. Aquí hay 3 colores distintos, el color verde, azul y rojo, que me indica distintos estados en los que vamos a encontrar a los invitados que han aceptado ser parte de mi red, aquellos que están en espera, aquellos que han rechazado mi invitación y aquellos que yo misma he ido eliminando de mi red. Y aquí voy a encontrar unos botones a través de los cuales yo voy a poder ir agregando más personas a mi red, o bien voy a poder ir eliminando redes en la medida que lo vaya necesitando, que es la parte de aquí, eliminar red.
Lo que sí tengo que tener muy presente es que cuando yo elimino una red, esa acción es irreversible y lo que hace es eliminar toda la información asociada a la red. Usuarios, monitoreos, resultados, etc. O sea, desaparece toda la información y no hay forma de poder recuperarla. Luego, aquí yo les quise poner como una pantalla que es cómo yo veo la interfaz una vez que yo tengo varias redes y varios monitoreos creados. Aquí yo entré particularmente a la red número 1 L5, ¿no es cierto?, donde me dice que tengo 7 invitados y aquí me va diciendo, por ejemplo, estas personas, usuario eliminado, yo las eliminé. Y estas que tienen el ticket fueron usuarios que han aceptado y aceptaron ser parte de mi red. Y al costado derecho yo voy a tener el listado de monitoreos que he ido creando a lo largo del tiempo y me va a aparecer un botoncito que me va a permitir agregar un nuevo monitoreo. Entonces, como el tema del monitoreo en pasos resumidos, ¿no es cierto?, yo llego a la interfaz donde tengo estos dos grandes círculos, el círculo amarillo donde aparecen mis redes, el círculo azul donde aparecen las redes a las cuales pertenezco. Si yo quiero crear un monitoreo, me voy para una red en específico, yo tengo que ubicar dentro del círculo amarillo el nombre de la red a la cual le quiero crear el monitoreo, y le presiono el botoncito que está, el primer botoncito verde que dice ver red, luego voy a llegar a esta interfaz que aparece aquí con el listado de usuarios y de monitoreos, y voy a apretar el botón más agregar monitoreo, llegando posteriormente a la pantalla que veo en el costado derecho, que me pide los datos para agregar un nuevo monitoreo, que es esta en grande, ¿no es cierto? Entonces yo presiono la cruz para agregar un nuevo monitoreo y los datos que me pide el sistema son el nombre del monitoreo, la fecha de término. Ahí es importante considerar que la fecha de término también está incluida dentro del periodo en el que el monitoreo está vigente, es decir, si yo le pongo que la fecha de término es el viernes, hoy estamos a 19, 20, 21, 22, el viernes 23, entonces las personas van a poder responder este monitoreo hasta el viernes 23 a las 23:59 minutos. Una opción que me entrega el sistema es poder dejar el monitoreo público o privado. Esto quiere decir que si yo lo dejo público, todas las personas que forman parte de mi red van a poder acceder al reporte con los resultados una vez que estén disponibles. Si yo lo dejo privado, eso quiere decir que yo solamente como administrador voy a poder acceder a los resultados del monitoreo. Y esto es relevante porque hay ocasiones en las que efectivamente se pueden socializar resultados y otras veces no es pertinente la socialización de los mismos. Y luego, una vez que yo he ingresado el nombre del monitoreo, la fecha y la visibilidad que va a tener el instrumento, tengo la posibilidad de seleccionar cuál de los 3 tipos de cuestionarios yo quiero aplicar en mi red. Tal como decía Mauricio, son distintos los objetivos que uno persigue con cada uno de ellos. El primero que el sistema me ofrece es la evaluación del funcionamiento de la red, el segundo es la evaluación del liderazgo distribuido, y el tercero es este mapa del sociograma, ¿no es cierto?, que hablábamos, el mapa de redes profesionales. Aquí es bien importante que en estos rectángulos azules, si ustedes hacen clic, van a poder acceder a la versión PDF del instrumento para conocer cuáles son las preguntas que ustedes les van a estar aplicando a la red antes de compartir este monitoreo con ellos, de manera que puedan ver la pertinencia. En este caso, yo aquí hice clic en el primer instrumento, que es la evaluación del funcionamiento de la red. Y aquí, tal como explicaba Mauricio, este instrumento tiene distintas dimensiones. Entonces, uno como administrador pudiera querer aplicar el instrumento en todas sus dimensiones, o bien
si tengo un objetivo muy particular y yo quiero conocer más bien el aspecto de la confianza, puedo aplicar solamente esa dimensión y el sistema lo que hace en el fondo es enviar solo las preguntas relacionadas con el ámbito de la confianza. ¿Cómo yo selecciono cuántas dimensiones quiero? Es una vez que yo hice clic en el instrumento, voy haciendo clic en cada una de las dimensiones que aparecen ahí. Propósito, si ustedes se dan cuenta, colaboración, generación de conocimiento y corresponsabilidad siguen en gris porque yo no hice clic ahí, pero sí hice clic en propósito y en confianza. Si yo me arrepentí, porque en realidad voy a tomar solo propósito y no quiero confianza, le vuelvo a hacer clic a la confianza y se me vuelve en tono gris, por lo tanto, deja de estar seleccionada esa dimensión. Una vez que yo ya lo he decidido, entonces, le pongo compartir con tu red. Y lo que hace es enviar un correo electrónico a cada una de las personas que forman parte de mi red con el link del instrumento y las preguntas que ellos tienen que responder. La segunda opción es el instrumento de evaluación del liderazgo distribuido y aquí no se despliega ninguna información porque tiene preguntas estándar, siempre se aplican las mismas preguntas, no tiene, a diferencia del instrumento anterior, no hay dimensiones que yo pueda seleccionar. Pero sí puedo, al igual que en el otro, revisar el instrumento con las preguntas que le voy a hacer a mi red. Y el último instrumento es el mapa de redes profesionales, donde trae por defecto dos dimensiones, la dimensión profesional y la dimensión personal. Aquí también yo puedo elegir si quiero abarcar las dos dimensiones, solo una. A lo mejor mi opción sería abarcar una pregunta de la dimensión profesional y una de la dimensión personal, para lo cual yo voy haciendo clic en los cuadraditos que están al lado izquierdo, ¿no es cierto?, de la pregunta para poder seleccionarlas. Y también tengo la opción de agregar una pregunta personalizada. Importante de considerar que cuando yo agrego una pregunta personalizada, no es una pregunta abierta donde yo pueda como escribir cualquier cosa. El sistema está formateado con una frase previa que dice ¿con quién me vinculo para? Entonces, ustedes lo que tienen que agregar en ese caso es como solamente el sentido de la vinculación, pero la estructura siempre va a ser la misma. ¿Con quién me vinculo para? ¿Ya? Porque esa es como la lógica que está en el sociograma, que en el fondo nos va a mostrar las relaciones que se establecen en el conjunto, con el conjunto de las personas que forman mi red respecto a ciertas vinculaciones específicas que yo he consultado. Y con esto, bueno, ya aquí tenemos, hemos seguido los pasos del registro, cómo creo la red, cómo creo un monitoreo, y aquí también yo les había como resumido estas consideraciones en torno al monitoreo, que es para crear un monitoreo, al menos debo tener 3 personas que hayan aceptado la invitación a formar parte de la red. La fecha de término está incluida en el periodo de respuesta y la red aparecerá inactiva mientras no se cree monitoreo. Entonces, si ustedes ven, la red está inactiva con una cruz, no se asusten, sino que es porque efectivamente va a permanecer inactiva hasta que ustedes creen el primer monitoreo en el sistema. Y finalmente, la cuarta funcionalidad de la herramienta tiene que ver con los reportes. Y para poder acceder a ellos es de la misma forma a través del círculo amarillo inicial, donde ustedes tenían la primera opción de ver red. Yo me voy a devolver un poquito para mostrarles aquí aquí, ¿no es cierto? Aquí tenía este círculo, tengo 3 botones verdes. El primero, ver red, me daba el detalle específico de mi red a la cual yo quería crearle un monitoreo. El segundo botón y el tercer botón son aquellos que resumen, ya sea me van a mostrar el conjunto de redes que he creado, todas las redes que he creado, y el otro botón me va a mostrar todos los reportes que yo tengo disponible para visualizar,
que es la imagen que tengo aquí. Entonces yo presioné el botón de ver todos mis reportes y el sistema lo que me arrojó es aquí la posibilidad de acceder a cada uno de los reportes que se me han ido generando con cada uno de los monitoreos. Entonces aquí en cada cuadrante yo voy a poder encontrar información respecto de a qué red pertenece el reporte, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el instrumento que se aplicó a esa red? Y el icono verde, ¿no es cierto?, me va a permitir acceder al reporte. Y aquí es importante que cuando yo presiono este botón, el reporte se me despliega en una interfaz web, pero también el sistema me da la posibilidad en esa misma interfaz de poder descargarlo a un PDF. Y bueno, con eso, en el fondo, nos hemos dado como la vuelta con el ciclo completo, ¿no es cierto?, de las funcionalidades que tiene esta herramienta. Yo sé que igual es harta información, cuando uno la ve como por primera vez, puede como parecer un tanto agobiador poder como memorizar todo esto. Yo igual le puedo mandar esta presentación a Sergio, y por supuesto que si a alguien se le presentan dudas, también las pueden canalizar a mi correo electrónico o a través de Sergio, sin ninguna dificultad para apoyar, digamos, todas las consultas que puedan ir surgiendo en la medida que ustedes vayan aplicando la herramienta. Aquí está el ejemplo. Aquí yo descargué, ¿no es cierto?, accedí al reporte de evaluación del liderazgo distribuido. Así es como me aparece, y aquí, como yo les decía, en el costado superior derecho aparece el botoncito descargar PDF para que ustedes puedan descargar y socializar con personas que no son miembros de la red si ustedes quieren compartir el documento. Finalmente, es importante saber cuándo voy a poder acceder a los reportes. El reporte no va a estar disponible todo el tiempo, el reporte se va a habilitar en un momento específico del tiempo, y se va a habilitar cuando se hayan cumplido dos condiciones. La primera es que se haya cumplido que al menos el 40% de las personas que aceptaron mi invitación a ser parte de la red hayan respondido el cuestionario. Y esto es súper importante porque yo puedo haber mandado 10 invitaciones, pero si solo 2 aceptaron mi invitación, no voy a poder crear monitoreos. Y si aceptaron 3, voy a poder crear monitoreos, pero si solo una respondió, no va a habilitarse nunca el reporte, aun cuando la fecha de cierre del monitoreo se haya cumplido. Entonces se tienen que cumplir esas dos condiciones, que más del 40% responda. La segunda no necesariamente se tiene que cumplir, porque si antes de la fecha de término, por ejemplo, yo puse este viernes 23, pero el miércoles el 100% de las personas que han aceptado mi invitación respondieron el monitoreo, el reporte va a estar disponible en forma automática. El sistema solo espera la fecha de cierre cuando hay menos del 100% de respuestas, que es la consideración que aparece en el número 2 ahí en pantalla. No sé si alguien tiene dudas, si quisieran hacer algún comentario. Creo que con esto ya hemos visto como las funcionalidades principales de la herramienta, y efectivamente nos da como un puntapié inicial para poder iniciar este proceso de creación de redes y elaboración de monitoreos. Gracias. Gracias, Macarena. Antes de dar la palabra, me gustaría mostrar un poco para que puedan ver cómo fue el ejercicio que hicimos. Ahí está viendo mi registro. Yo tengo que dar una red de Isla de Pascua que está inactiva porque no está funcionando. La red de Casablanca, que está activa, aunque yo ya no la veo, ya no es mía, entiendo que es de Pamela ahora.
la red media técnica profesional que nunca se activó, era como un ejercicio de la plataforma, y la que creé ahora de supervisores que se ve allí, y la red de básica que está activa. Entonces voy a mostrar la de supervisores. Si yo pongo ver red, ahí están los supervisores que invité y los que contestaron, ¿no? Y los que no contestaron, y algunos que eliminé porque consigné mal el email o algo, ¿no? Como se ve allí. Y acá está el monitoreo que creamos. 14 de octubre hasta el 16 de octubre. Yo puedo ver aquí los usuarios, quienes contestaron, quienes no. Como se completó el mínimo necesario, se pudo obtener el reporte. Bueno, aquí me salí. Se puede obtener el reporte. Y ahí, si estuvieran, no lo hubiera generado, lo genero, lo puedo generarlo de nuevo. Ahí pide generar el reporte. Está arriba moviéndose y ahí lo genero. Entonces, se ve, pero lindo, porque está diseñado, todo armadito el texto y viene el PDF, y uno diría, bueno, lo tenían listo, ¿cómo se hace esto? Yo lo pregunté en su momento, ¿no? Hay una base de datos de varios, de muchos textos, ¿no? Y en base a la respuesta y a la combinación de respuestas, se genera un texto que es particular para ese reporte, ¿no? Y está prescrito porque si no, bueno, tendría que haber, como pensaban antes cuando recién salieron los televisores, un enanito dentro del aparato, ¿no? Haciendo el texto, no es así. Porque se cerró el monitoreo e inmediatamente al día siguiente está disponible el reporte. Lo otro que les podría mostrar, un poco para ejemplificar también, ahí está una red a la que yo pertenezco, que es con la cual hicimos la prueba del piloto ese año pasado. Y si yo quiero crear, voy a ir aquí, si yo quiero agregar un monitoreo, bueno, ahí está lo que nos mostraba Macarena, las tres posibilidades. Yo pongo, por ejemplo, funcionamiento de red, y voy marcando, como ya mostraba, qué dimensiones quiero. Se puedo generar, por ejemplo, un primer reporte que solo evalúe propósito y confianza. Después le agrego colaboración y generación de conocimiento, o la combinación que yo quiera. Ahí está el de evaluación de liderazgo distribuido, que como decían ellos es un solo instrumento. Bueno, ahí si presiono puedo ver el ejemplo del instrumento. Yo les dejé en el chat el link por si lo quieren bajar antes de entrar. Y está el mapa de redes, que en este caso van a ver que hay, si yo presiono aquí, hay varias preguntas, porque como estuvimos ejercitando con esto para la red de básica, creamos varias preguntas el año pasado. Entonces están ahí, son más de las que aparecen por defecto. Si yo quisiera mostrarles lo que realmente aparece por defecto, esta es el perfil que me creé como usuario simplemente sin ninguna red. Y aquí yo tendría que crear una red y me mostraría las opciones por defecto. Al principio, bueno, quizá hay que manejarlo un poco para poder moverse con más plasticidad, pero es rápido aprender a usarlo. Y por lo que, bueno, lamentablemente Elvira no se pudo conectar hoy, es una de las personas que contestó el monitoreo. Y con ella lo aplicamos en la red de Casablanca. Ahí dio bastante buenos resultados, fue interesante lo que pudimos trabajar con ellos. Ahí aplicamos el de liderazgo distribuido y bueno, y también el de funcionamiento en red. En el caso de Quilpué aplicamos el mapa, aunque se nos perdió la información, así que ahí tuvimos que hacer después aplicar otra herramienta y tuvimos que trabajar la confianza con ellos. Tuvimos que sincerarnos y decirle, ¿saben qué? Se perdió la información, no se la vamos a pedir de nuevo, que sería abusar de ustedes, así que vamos a utilizar otra estrategia. Bueno, quería compartir eso un poco para que visualizaran cómo opera la plataforma en directo. Abierto para las preguntas. Había alguna pregunta ahí de Miguel, hubo otra de Mauricio Farías, si no recuerdo mal. Háganla ustedes ahora a viva voz, sería mejor. ¿Miguel? Ah, perdón. Ahora lo pueden reactivar por ustedes mismos. Miguel. Hola Mauricio, hola Macarena. Bueno, agradecidísimo por lo que nos están entregando. Igualmente es un tremendo aporte para nuestro trabajo de asesoría. Yo creo que la herramienta que han presentado nos parece bastante útil. A mí me parece muy útil, por lo tanto vamos a tratar de sacarle mayor provecho. Sí, mi pregunta iba un poco a preguntarle a Mauricio respecto de su experiencia en el extranjero en relación a las redes, ¿ya? ¿Qué tipo de redes vio allá él? ¿O qué tipo de redes tuviste en el extranjero? Y si estas redes cumplían con estas dimensiones que tú acabas de señalar,
Y en ese contexto también, ¿qué diferencia ves entre esas redes que viste con las redes que viste acá? Eso es una primera pregunta para poder comenzar el diálogo. Súper. Las redes que vi en Escocia, esto fue el año 2017, eran redes que estaban conformadas entre equipos directivos y profesores. Se llamaban redes de indagación colaborativa, y lo que hacían ellos era juntar, eran escuelas muy parecidas a las nuestras. O sea, Escocia no es bastante diverso. Escocia tiene comunas bastante vulnerables, muy parecidas a las nuestras, y tiene otras que no, y esto era un sector más bien vulnerable, y lo que ellos tenían era una red de 3 escuelas, donde trabajaban los equipos directivos con las profesoras, eran principalmente mujeres. Y el trabajo que ellos tenían era que una profesora diseñaba, planificaba y ejecutaba una clase, y era acompañada por otras 2 profesoras para ver cómo hacía la clase. Entonces era la misma clase, que esto era una clase de lenguaje. Entonces la profesora en la red con la jefa, como parecía la jefa TUTP nuestra, se juntaban en la red, construían la planificación, y después esta profesora hacía la clase y las otras 2 profesoras iban a observar cómo hacía la clase. Hacía la clase la primera profesora, las otras 2 profesoras se sentaban en distintos lugares de la sala, observaban lo que hacían, tomaban nota de la clase, y después tenían una reunión de red, donde con la jefa TUTP y con los equipos directivos, no siempre podían los directores, principalmente estaba la jefa TUTP, presentaban lo que observaron. Entonces las 2 observadoras contaban, bueno, la clase de Andrea fue esta, estos fueron los problemas que yo vi con lo que hizo, y nos dimos cuenta que en realidad planificamos mal la clase porque partimos la clase con algo que no engancha a los estudiantes. Eso no resultó. El objetivo de la observación era qué pasaba con los estudiantes, más que la performance de la profesora. Entonces comentaban, mira, yo vi que los niños no engancharon con esto, 3 niños se perdieron, los estudiantes que eran de otro país como que no entendían, entonces tenemos que mejorar esto para la siguiente clase. Y la siguiente clase la hacía la siguiente profesora, la misma unidad. Entonces se pusieron en coordinación para enseñar la misma unidad, y la siguiente profesora hacía la clase, mejoró la planificación, y después la tercera profesora. Entonces eran redes muy vinculadas con lo técnico-pedagógico, con la actividad educativa de los docentes en relación a la retroalimentación del equipo directivo. Y eso era como un proyecto de esa red. Toda la red estaba pensada, esa red estaba pensada en la retroalimentación, estaba pensada, creo que en una planificación de enseñanza de habilidades. Ese era su tema, cómo enseñar, cómo trabajar las habilidades con los estudiantes. Y ese era el trabajo de la red que se hacía durante un semestre. Entonces la pregunta de indagación es cómo enseñar las habilidades, cómo se pueden hacer, y la manera de indagarlo era con las clases de la profesora. Eso lo observé en Escocia, y conversábamos con las profesoras, y bueno, lo que nos contaban los equipos, la directora, una directora que tenía mucha influencia en la red, decía que el mayor desafío que ella tenía con esto era logístico, porque le costaba mucho coordinar a las 3 escuelas para que la clase se pudiera hacer en distintos momentos, y también había una energía interna de poder poner un profesor de reemplazo mientras se iba moviendo las otras 2 profesoras, porque si tu profesora se va de la escuela, alguien tiene que quedarse con los niños en ese horario. Entonces hay que tener eso muy bien planificado, y también hay que tener muy bien planificada el recibimiento a las profesoras en el otro lado. Una cuestión logística que uno dice, bueno, la logística, pero para ello era como un desafío importante. Entonces era una red de indagación y acción. Y otras redes que nos han comentado, yo no he hablado con los profesores y los equipos directivos, son una red en Australia, que no las mencioné, donde son redes principalmente para directores noveles. Entonces es como un director que llega a ser director, llega a esta red, y lo que hacen los otros directores es acompañarlo en su proceso de formarse como director. Entonces va contando sus problemas, y los otros directores que son parte de esta red lo van ayudando para que aprenda rápido en cómo enfrentarlo, que es como una red de inserción, como pensaba en la carrera directiva que en algún momento se lanzó en Chile. Y la red que vi es distinta a otras redes que he visto en Chile, aunque hay redes similares a esta, pero que han ido más bien a contar experiencias más que a atraer a los profesores. Más que un trabajo entre profesores, las redes de mejoramiento que yo he visto en Chile son redes donde los equipos directivos con los jefes de UTP son quienes tienen más protagonismo, y en algunas ocasiones traen a algunos profesores y profesoras a presentar cosas, como algo interesante que han hecho, o traen alguna herramienta que han probado y la ponen en trabajo.
Entonces había algunas redes que se parecían, pero no eran idénticas en el protagonismo de los docentes en el trabajo en la red. Y, perdona, ¿y cumplen con algunas dimensiones que tú señalaste, no? Yo creo que sí, creo que en parte las dimensiones se vinculan con parte de ese trabajo. Nosotros, este es uno de los trabajos que vimos en relación a esas dimensiones, pero creo que las dos más importantes, el propósito, que estaba muy claro en este equipo, el propósito era la enseñanza de habilidades, y el segundo es una metodología de trabajo, de generación de conocimiento que permitiera llevarlo a la práctica. Ahora, hay una tercera dimensión que uno podría ver ahí, que es la que toma más tiempo de construir, que es la confianza, porque para que una profesora quiera que una profesora de otro colegio se meta a tu sala, porque ni siquiera es una profesora de tu colegio, es una profesora de otro colegio que te va a ir a ver, hay que tener mucha confianza, hay que abrirle la puerta y al mismo tiempo hay que estar abierto a escuchar lo que te va a decir esa profesora, porque te va a mirar la sala. Entonces, si uno no tiene la confianza para tener a alguien dentro de la sala que te vaya a ayudar, que uno diga, ¡ay, qué bueno que viene porque me va a ayudar! Eso yo lo vi ahí y claro, a ellas les tomó tiempo construir esa confianza. No es como que partió el equipo de red y se empezaron a mirar la sala, sino que tuvieron varias conversaciones primero de cómo entendían las habilidades, por qué eran importantes, cómo se hace una buena planificación en torno a habilidades, y después empezó la acción. Vamos a vernos enseñando habilidades, pero fue como un proceso bien paulatino de construcción, de confianza, para poder hacer el trabajo. Entonces yo creo que sí lo vi, y también lo he visto en algunas redes en Chile, donde se construyen muy buenas relaciones de confianza entre los participantes para apoyarse en situaciones duras. Eso lo he visto harto en Chile, como red donde las directoras y las jefas de UTP se apoyan mucho en la red, como saliendo como de su propio reino y se encuentran con otras. Eso lo he visto en cuestiones bien duras que le han tocado a algunas redes. Muchas gracias, Mauricio. De nada, encantado. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer. Ahí en el chat dejé ejemplos de 2 reportes que hicimos con la red de Casablanca. Juan Carlos, parece, ¿sí? Si alguien quiere preguntar pero tiene la cámara apagada, no voy a poder ver si levanta el dedo, por si acaso. Y después Denise y Elizabeth. Juan Carlos entonces, Denise y Elizabeth. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias Mauricio y Macarena por su exposición, muy interesante. Tomamos nota de varias cosas porque evidentemente para nosotros como departamento provincial que trabajamos con la metodología de redes y esta estrategia, siempre es muy importante estar de la mano también con lo que la literatura y la academia va levantando para estar de acuerdo y que nuestro proceso sea lo mejor posible de acompañamiento a los establecimientos. En esa línea, Mauricio, te escuché, si mal la memoria no me falla, al principio, de que había realizado, no sé si una investigación, pero escuché en un momento la palabra servicios locales, con los SLEP. Y en esa misma línea te quería hacer la pregunta a propósito del tema de las redes, porque si uno analiza y si uno revisa la ley 21.040, la ley que crea los servicios locales, de noviembre del 2017, dice textualmente y mandata, porque está en la ley, o sea, mandata a cada servicio local a crear redes. Lo dice textualmente. Y de hecho eso también eso aparece en más de en más de un artículo. Aparece como al principio en una descripción y después, bueno, la ley tiene más de 100 páginas, pero aparece al principio y después aparece ya en una parte más intermedia del documento de la ley, y dice que los servicios locales en su funcionamiento tienen que participar y generar redes los servicios locales. Y después cuando habla de las obligaciones de los directores de los establecimientos que pertenezcan a la nueva educación pública, dice también que tienen que participar de las redes, o sea, en más de una ocasión aparece. En esa misma línea te quería preguntar cómo ves tú, si pudiste meterte algo en ese tema o hacer nosotros como tal el servicio local inicial, si bien ya está constituido y legalmente funcionando, la administración de los colegios de Valparaíso y de Juan Fernández comienzan desde enero del 2021.
por lo mismo no lo hemos visto bien en la práctica. Estamos realizando coordinaciones, ya hemos tenido reuniones con la gente del SLEP de Valparaíso y vamos coordinándonos de buena manera. Pero te quería hacer esa pregunta, si tú pudiste ver desde tu experiencia cómo funcionaba eso, las redes del SLEP, si había alguna diferencia con las redes de los DEPROP, y cómo ves tú, poniéndolo también en positivo, las posibilidades de sinergia y coordinación con las redes que ya actualmente tienen los DEPROP a nivel nacional. Acá yo ya adelanté que la sinergia está funcionando bien y ya estamos coordinándonos con el nuevo SLEP. Pero te quería preguntar tu experiencia y cómo ves tú el tema también a nivel nacional, las posibilidades de sinergia y coordinación. Eso. Gracias, Juan Carlos. Súper buena pregunta y es clave esto, porque nosotros hicimos una investigación el año 2018 con los 4 servicios locales de educación que se encontraban inicialmente en funcionamiento, con los 4 que partieron. Pero por la temática de trabajo de redes me han invitado a otros, no varias veces, algunas veces, a verlos y a comentar cómo están trabajando. Particularmente hemos visto lo de Andalian Sur, que está, la Judith está trabajando ahí, y han estado vinculados con un proyecto también del CIAE, que es de trayectorias escolares positivas. Entonces, algo que es muy importante para las redes, para los servicios locales de educación que van a hacer un trabajo en red, es lo que tú has dicho, y es cómo se conectan con las redes que están previamente existentes en el territorio. Entonces, un primer paso es diagnosticar este funcionamiento de las redes, y hay decisiones que ahí los servicios locales de educación van a tener que tomar, que es cuáles de estas redes nos interesa seguir potenciando y cuáles de las otras redes no hacen sentido para que continúen. En general, en general uno ve que hay una sinergia. Hay redes de mejoramiento escolar que son muy importantes en el territorio. Entonces los servicios locales de educación, lo natural es que tomen estas redes y aprovechen este trabajo que ya se ha construido. Porque, de nuevo, un valor importante, difícil de mandatar, es la confianza. Yo no puedo obligar a las personas que confíen. Cuando las personas llevan más tiempo trabajando y la red es saludable, existen ya relaciones de confianza que uno puede aprovechar mucho para el trabajo que está proyectando, en vez de reorganizarlo inmediatamente. De hecho, en esta investigación vimos algunos servicios locales que trataron de hacer cambios abruptos y finalmente eso les perjudicó en tratar de potenciar la estrategia. Entonces, la primera parte es el diagnóstico. Vimos también algunos servicios locales que tomaron esa decisión. Dijeron, bueno, veamos todas las redes que hay, no solamente de mejoramiento escolar, y detectaron como 18 redes. Y dentro de eso vieron directores que estaban como en 10. Entonces era como, en realidad este director no tiene tiempo para estar en su escuela, debería estar en 10 redes, y eso perjudica a las redes y perjudica a su escuela, porque finalmente, ¿dónde está él? Porque tiene un tiempo limitado de trabajo. Y como tiene un tiempo limitado de trabajo, él debería estar en las redes que más beneficios les van a generar a él y cómo él genera más beneficio a la red. No tiene que estar en 10 redes. Entonces, consideraron que había un problema estructural de la cantidad de redes y dijeron, mira, acá tenemos 5 redes que en realidad no están funcionando como red y que no las necesitamos. Tenemos que dejar solo 5. Y estas solo 5, estas 3 son las redes que yo tengo que potenciar y donde deberían estar estos sujetos, estos actores educativos y no otros. Porque el trabajo en red en sí mismo no es un valor. El trabajo en red puede ser muy perjudicial para el sistema, sobre todo cuando el sistema está invadido en redes. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es desenredar, ver cuáles son las redes más clave, porque la evidencia también dice, el trabajo en red no es un beneficio en sí mismo, también tiene mucho que ver con la metodología de esa red. Yo puedo tener a personas trabajando en red muchas horas y perdiendo el tiempo de ese profesional, que es muy valioso. Entonces, si hay tantas necesidades educativas, ¿cuáles son realmente las que esta red le genera al sistema? Entonces, creo que los servicios locales tienen que ser muy estratégicos en conocer el trabajo en red que previamente existe, con valorar aquel que efectivamente es útil y potenciar esas redes. Y ahí hay una sinergia tremenda, yo creo, con las redes que ya están existentes, pero requiere ese tránsito, un tránsito que debería hacerse paso a paso, que también hemos visto que ha resultado exitoso en algunos servicios locales de educación que han sido capaces de ir haciendo este paso a paso. ¿Cuáles son las redes existentes? ¿Cuáles queremos preservar? ¿Y cuáles vamos a potenciar? También para mandar el mensaje al sistema de que no es borrón ni cuenta nueva, porque ese mensaje también nunca es bien recibido. Entonces hay que ser muy estratégico para decir, mira, acá estas vamos a preservar por estas razones y estas vamos a potenciar. Y ahí se puede hacer como un camino con los participantes y con los miembros de la red.
porque algo que también requiere la red y que es clave para decir esta red funciona bien, es que los miembros de la red son agentes de la red, es decir, tienen agencia sobre lo que ocurre en la red, y esa red donde existe agencia puede ser un valor para el sistema potenciarla. No sé, Juan Carlos, si responde tu pregunta. Estos reportes son públicos, ¿eh? La dirección del DEP ha publicado los reportes, tienen un título, se lo puedo enviar a Sergio también, o a quien quiera, se los puedo mandar. Se llaman, no me acuerdo, estudios sobre las condiciones de funcionamiento, variables de funcionamiento de la red, un nombre enorme, pero están publicados los reportes por cada servicio local y también para la Dirección Pública de Educación. Muchas gracias, Mauricio. Muy completo, muchas gracias. Qué bueno, gracias. Denise. Hola, mire, yo quería preguntar si, no sé si lo dijeron, pero si hay algunos otros recursos disponibles. Por ejemplo, el año pasado por lo menos yo ocupé la aplicación Consúltale. ¿Eso todavía está disponible como para que nosotros lo podamos usar? ¿Y qué otra cosa tienen así como de herramienta, aparte de esta plataforma del Consúltale? ¿Hay algo más? Bueno, actualmente las herramientas que tenemos en el portal, hay muchos recursos que ustedes pueden acceder, informes técnicos de distintas naturalezas, presentaciones, webinars. Ahora, como desarrollos tecnológicos, así como el Consúltale y estamos a punto o sea, tenemos uno, pero que le estamos haciendo como unas correcciones que tiene que ver con una herramienta de diagnóstico territorial, que está focalizado más bien en el nivel intermedio, y que funciona con una lógica muy similar a esta herramienta y permite, digamos, aplicar en base a ciertos cuestionarios, ir viendo cómo los territorios están en función de ciertas dimensiones que se relevan en el marco del liderazgo intermedio. Pero está disponible en la plataforma, pero les faltan algunos ajustes. Eso, por ahora esos son los desarrollos tecnológicos, no tenemos en carpeta hacer más desarrollos tecnológicos, la verdad es que... Ya, pero el Consúltale es abierto, lo puede usar cualquier persona. Cualquiera. Y de hecho ahora estuvo un tiempo que lo habían bajado de la tienda iOS y ya está disponible en ambas plataformas, tanto para Android como para iOS. Gratuito, abierto, para todo aquel que quiera utilizarlo. Igual que esta herramienta. Gracias. Sí, yo solamente agregar a lo que dice Macarena, que no como herramienta tecnológica, pero hay un reporte que se llama Un modelo para el acompañamiento a redes escolares, donde se presenta este mismo instrumento que hemos comentado, pero con una revisión teórica, y también se dan cuenta algunas estrategias que pueden ser utilizadas para acompañar redes, como algunas pistas. Entonces, un reporte que se llama Un modelo de acompañamiento, donde cuenta como una lógica de trabajo y da algunas ideas. Y también tenemos publicado como nota técnica la indagación colaborativa en red, que esto que les comentaba como una metodología de trabajo, donde se cuenta cada una de las fases y hay como pautas de cómo ir avanzando en cada fase si es que uno quisiera ocuparlo. Entonces, también están, y sobre Consúltale, a mí me encanta Consúltale, soy como el primer promotor de Consúltale, es súper, súper útil y súper buena, así que si alguien no la ha usado, se la recontra recomiendo. Elizabeth. Sí, no, solamente comentar que, bueno, en este rato ingresé a la plataforma y se ve que es muy amigable, ya me inscribí como usuaria, ya, y la verdad que es una herramienta bastante potente por lo que se ve, ya que, a ver, nosotros, al revés de lo que tú estabas diciendo, teníamos pocas redes, teníamos como 5 redes estables, y a petición de los docentes se diversificaron. En este momento tenemos como 18 redes. La de centro de padres, la de alumnos, de apoderados, o sea, de directores, UTP, PIE, y por ciertas asignaturas que son específicas, como ciencia, educación parvularia, ¿verdad? Lenguaje, matemática. Y claro, con tanta diversidad, de repente es complejo hacer un monitoreo imparcial y eficiente, ¿ya?
Y esta herramienta veo que permite eso, monitorear el grado de compromiso, ¿verdad? Cómo baja esa información al resto de la comunidad escolar, porque precisamente el trabajo en redes es que el representante del colegio en esa red, ¿verdad? Después multiplique o socialice ese trabajo al interior de la unidad educativa. Entonces, ese paso muchas veces no se da. Y con esta herramienta veo que sí es factible de llegar a eso, a ese monitoreo y tener un feedback más concreto, ¿verdad? Para tomar decisiones efectivas, que eso es lo que a nosotros nos interesa, o sea, y entregar un apoyo efectivo de acuerdo a la realidad de cada grupo en particular. Así que gracias. Súper. Lo único que me gustaría comentar de eso es que un riesgo de tener altas redes son las redes donde el mismo actor tiene que estar en distintas redes. Eso es un riesgo que nosotros hemos visto. Si tenemos 18 redes y hay 3 personas que tienen que estar en 5 de estas redes, hay una cuestión temporal y logística que puede ser un desafío para esas personas estar en esas redes. Tenemos 18 redes con distintos actores. Puede ser razonable porque son distintas personas, eventualmente podrían hacerlo, pero ahí comparto la observación y el desafío con que se han encontrado, que es cómo esto que pasa en la red se vaya a la escuela, como que este movimiento sea permanente y bueno, ojalá que la herramienta que le hemos presentado con Macarena les pueda ayudar a eso, porque como es virtual puede ser de fácil aplicación y el reporte también es automático y podrían ahí contrastar distintas redes, o sea, si esto lo aplican el de funcionamiento en 5 redes y de repente se dan cuenta que en 2 de ellas hay mucho color rojo y amarillo, inmediatamente te dice algo, a diferencias que están verdes y azul. Por eso también pusimos como los colores diversificados para que uno rápidamente pudiera decir, bueno, ¿qué me están diciendo los participantes de esta red? Y qué importante escucharlos, porque las redes no es una organización, no es como no es una estructura vertical y dura. La agencia, de nuevo, súper importante. Entonces, lo que la gente dice sobre su red, no hay que tomarlo como, pero es su percepción individual. No es eso, porque la red exige agencia. Lo que las personas están diciendo es relevante sobre el funcionamiento de la red. Por eso es importante escuchar la voz de los otros en el trabajo en red. Bueno, sí, en todo caso, a nosotros no se nos da mucho la posibilidad de que haya duplicidad de participación, porque precisamente por lo mismo nosotros tenemos como metodología que una vez al mes, el mismo día se reúnen todas las redes, ¿ya? Con un doble objetivo. Uno, el trabajo específico en red, y el otro de que es socializar entre los docentes, porque son muchos docentes y muchos nuevos y no se conocen, y esto ha permitido una mejor colaboración en el trabajo en las redes, porque es como que esperan el día. Ahí se nos quedó pegado. Claro, pero como que escuché que está positivo el trabajo. Sí. Súper. Sí. Que no hay duplicidad, súper bien. Es que también ahí tienen muy buenos mecanismos de comunicación, entonces yo creo que tiene una alta capacidad de organizarse para que no se produzcan esas duplicidades. Sergio, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Ya, lo que pasa es que hay algo que a mí me llama la atención de la plataforma que ustedes presentaron y que me acuerdo un poco de las reflexiones que tuvimos en el curso el año pasado, los que tuvimos en el curso. Que esta posibilidad que uno se agregue en la plataforma el correo de uno para que a uno también le llegue la encuesta y también la conteste, ¿ya? Y yo me acordaba que el año pasado una de las cosas que a mí me hizo harto sentido en el curso fue esto de ser que uno como facilitadora también puede ser un miembro activo de la red en el fondo, ¿no? Si estamos pensando en este paradigma de la colaboración, de la horizontalidad, tienes la posibilidad. ¿Se pegó? Estamos jugando a las cambiaditas que nos pegado. Sí. Bueno, esperemos que vuelva. Uno está persiguiendo a las personas que hablan. Oye, párate. Sí. Le voy a escribir al WhatsApp.
Bueno, yo creo que la idea que planteaba nos quedó clara, ¿no? Esta mirada en la cual uno es parte. ¿Aló? Denise, se Ahí quedó sí. pegado. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, quizás apagan la cámara. Perdón. Ya. ¿Sí? Bueno, lo que no sé hasta dónde llegué, pero que a mí me hacía sentido esto de que cuando uno se inscribe, o sea, que uno se puede mandar la encuesta o uno puede contestar también como supervisor y ser parte, miembro activo, así como un par más en la red y no estar desde fuera como supervisor acompañando una red, que era algo que el año pasado en el curso a mí me hizo harto sentido porque para mí no era tan fácil, porque estaba acostumbrada a ser la facilitadora, pero el desafío como de estar acompañando la red, pero desde el paradigma de la colaboración y de los pares, y no desde afuera como un externo. Eso a mí me parece interesante como para reflexionar en función también del rol que tenemos los supervisores, y de también este cambio de rol y de cambio de paradigma, que es este paradigma de colaborar, ¿cierto?, de la horizontalidad, y de que también uno desde su rol como supervisor también es un par que aporta a la red, pero que no estás desde afuera, sino que puedes ser un integrante más. ¿Ya? Y eso me acordé en realidad de eso, pensando en esta posibilidad que tiene uno también de contestar, en este caso en la plataforma, inscribiendo otro mail. Yo ahí quisiera acotar que gracias por el comentario, pero porque esta funcionalidad justamente nos nace como desde el inicio de la herramienta, es una funcionalidad que agregamos a propósito también de las instancias que profesionales como ustedes nos aportaron en el proceso de validación de la herramienta. Entonces, de hecho, bueno, Sergio y el equipo aportaron y gracias a los comentarios que pudimos ir recogiendo en estas instancias de validación y de retroalimentación con ustedes, surge justamente esta funcionalidad que se incorpora a la herramienta. Entonces, para nosotros también es súper valioso como relevar esos espacios, porque en el fondo finalmente hacen que estas herramientas tengan sentido para ustedes y recojan, digamos, las necesidades que están a la base del funcionamiento. Que no están construidas como solamente como desde las creencias de lo que nosotros pensamos que tienen que tener. Así que desde ese punto de vista, para nosotros ha sido súper valioso también el aporte de ustedes. Gracias Macarena, Mauricio, y gracias Juan Carlos, Denise, Elizabeth por las preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta más o un comentario que quiera hacer, si no, para ir cerrando. Bueno, le dejo la palabra a Miguel y antes de que pueda él cerrar este conversatorio, darle las gracias nuevamente a Mauricio, a Macarena. Aquí estamos conectados con Valparaíso, con Santiago, también el tiempo que han invertido en nosotros. Sé de que en el caso de Macarena hay un compromiso con este desarrollo, ¿eh? Más allá de las funciones que ella cumple ahora, ¿eh? Esas son como las intrahistorias de las instituciones, ¿no? Y bueno, a mí también una experiencia distinta porque estuvimos en ese piloto, vivimos lo que significa un piloto también, cometimos algunos errores nosotros, y volver a ese aspecto clave que mencionaba Mauricio, creo yo, es la confianza, ¿eh? La confianza es la que nos permite, cuando uno invita a alguien y dice, ya, al tiro, vamos, ahora veamos cuándo, cómo, ¿eh? Qué es lo que hicieron Macarena y Mauricio. La confianza es lo que nos permite cometer errores y que la gente no pierda la confianza cuando uno no les miente, cuando uno les dice realmente lo que ha ocurrido, que es lo que nos ha pasado muchas veces, creo, a todos como colegas en la asesoría directa o asesoría en red. Lo importante es no contar un cuento, sino que llevar siempre por delante la verdad de lo que estamos haciendo, ya que todos estamos trabajando por el mejoramiento de las escuelas y de las redes, llegar realmente a construir comunidades de aprendizaje. Bueno, gracias a los colegas que se conectaron y Miguel, no sé si quieres decir algo para cerrar. Y bueno, si después Mauricio y Macarena quieren también decir algo antes de que terminemos este conversatorio.
Sí, no, relevar la relevancia que tiene este conversatorio que hemos tenido por los aportes que nos hacen y por los caminos que nos entregan para poder mejorar nuestra asesoría con nuestros establecimientos. Así que agradecidísimo Mauricio y Macarena por los aportes que nos han dado. Esperamos, ¿no es cierto?, poder ir consolidando nuestras redes en los marcos que ustedes señalan, sobre todo en estos liderazgos sistémicos que tú has señalado, Mauricio, en tu exposición, que creo que se da, pero que hay que ir consolidando cada vez más fuerte en nuestras redes. Tú debes saber que nosotros estamos operando hoy día casi con 42 redes a nivel provincial, ¿no? De distintas formas, redes de mejoramiento, redes temáticas, redes rurales, redes especiales, de establecimientos de escuelas especiales, en fin. Incluso tenemos una red de asignatura de matemáticas, ¿no? Entonces tenemos harto que decir, harto que hablar, pero también harto que mejorar en ese plan. Así que agradecido por la herramienta que nos entregan y por los aportes que nos han dado. Muy amable por su tiempo y esperamos contar con ustedes en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, bueno. Muchas gracias a ustedes por la muchas gracias. instancia. Perdón, dale. No, Mauro, dale. No, o sea, quería también repetir los agradecimientos. Muchas gracias también por la invitación. Y nosotros encantados de seguir apoyando en lo que sea necesario. Si de repente queda alguna duda, alguna pregunta de este conversatorio, de alguno de los temas que vimos, sea técnico o de los documentos que conversamos, nosotros encantados de apoyar en todo lo que podamos. Personalmente partí mi investigación con el tema de las redes de mejoramiento escolar, entonces algo que a mí me interesa mucho que funcione muy bien, y en ese sentido apoyar con todo lo que podamos y lo que hemos estado aprendiendo en estos 4 años. Entonces, agradecido también de la instancia de poder compartir lo que uno ha estado haciendo. Ok, muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos. Nos vemos, les estaremos informando los próximos conversatorios y que tengan una estupenda semana. Chao, que les vaya muy bien, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Cuídense mucho.